Ya, hola muchachos, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Hola, profe. Ya, Hola, profe. cuando estaba empezando con esto, como empiezan a entrar de a uno, así que ya en algún momento empecé a pasar lista, pero dije mejor prefiero que entren, después paso lista, así que pues si no voy a tener detenida los inicios. Y sería bueno que también después de que termine la clase hagan comentarios si se escuchó mejor, se vio mejor, hubo menos interrupciones, porque esta es una herramienta que se está testeando, que es el Meet, ¿ya? De hecho, también estoy grabando la sesión porque nos permite hacerlo y sobre eso ir trabajando, ¿ya? Tengo pendiente una actividad, porque este horario es de cálculo y registro de impuestos, ¿cierto? Entonces, tengo pendiente una actividad que no se preocupen, si yo no las publico oportunamente, van a tener el tiempo para hacerla. Lo que pasa es que estoy tratando de compatibilizar la actividad esa con lo que viene. Ya, tenemos que hacer un ajuste, pero profundo, de contenidos. O sea, para mí en lo personal es bueno, porque como dicen por ahí, un buen chileno vamos a sacar aquello que a lo mejor está de más en la asignatura y no vamos a ir a lo más práctico, o sea, vamos a ir a lo más práctico, ¿ya? Y en función de eso, avanzar, ¿ya? La idea es que, sabiendo con las dificultades que van a haber en el año y que por lo menos hasta ahora, en la situación que estamos, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así. Entonces, la idea es que lo que veamos sea altamente práctico, ¿ya? Entonces, por eso es la secuencia de trabajo que estoy haciendo. La exposición, un poquito de demostración y después una actividad para que ustedes desarrollen, ¿ya? En algún momento se va a ir retroalimentando todo. No hay ninguna calificación todavía al libro. Todo lo que se reciba va a ir generando acumulación para generar una nota una vez que nos reintegremos, que incierto será, pero en algún momento, ¿ya? Si no, por último, vamos a tomar en conjunto los acuerdos para calificar y obtener notas, pero considerando lo que está. O sea, la idea no es que, o sea, a mí lo que me preocupa hoy día solamente, que sería bueno si las personas que están presentes, creo que a lo mejor no son, porque de aquellas personas que no han enviado ningún trabajo ni nada, no han participado en clases, ninguna cosa, entonces ahí sería bueno que entre ustedes también se pudieran comunicar con ellos, por qué no lo han hecho, qué dificultad tienen, para que lo hicieran saber, ¿ya? La idea es que hay que tener, porque una cosa es no poder y la otra es no querer, ¿ya? O sea, también no poder ante circunstancias, en fin, y sobre eso uno puede buscar adecuaciones, ¿ya? Para que compartan esa información, ¿ya? Y bien, hoy día vamos a abrir un poquito una unidad que en el fondo no es una unidad que esté en el programa así como tal, ¿ya? Pero que tiene que ver con lo que es la determinación de impuestos mensuales, ¿ya? La determinación de un impuesto que se paga mes a mes, que es específicamente lo relacionado con el impuesto IVA, que es el impuesto al valor agregado. Ya voy a abrir la presentación. ¿Hasta el momento se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ay, qué Sí, bueno. Se profe. escucha bien. Sí. Sí, no, ya, tranquilo, tranquilo. Ya. Sí, voy a apagar el ratón por ahí porque para estar en la cabeza bien, muchachos, ya. Bien, vamos a buscar la presentación que la estaba terminando de construir. Voy a cambiar de pantalla. Ya, ¿visualiza la pantalla? Sí, Sas. Sí. Gracias. Ya, ok. Profe. Ya. Entonces, esta unidad en sí, ya, la vamos a llamar determinación del impuesto mensual. Si bien es cierto,
la asignatura se llama cálculo y registro de impuestos, ¿ya? O sea, hay que determinarlos y registrarlos y obviamente pagarlos, ¿ya? Que es lo que le importa al fisco, ¿ya? Entonces, en una lectura por ahí que voy a dejar disponible para ir reforzando algunos conceptos, ¿ya? Cuando hablamos un poco de lo que es normativa tributaria, ¿ya? En su inicio hablamos de que esto se normaba y que habían tres grandes leyes o cuerpos legales que regulan principalmente la parte tributaria. Hay muchas más, pero las principales son el decreto de ley 830, que es el Código Tributario, el decreto de ley 825, que es la ley de impuesto al valor agregado, la ley del IVA, y el decreto de ley 824, que es la ley de la renta. Entonces, lo que hoy día nos va a convocar es conocer un poquito lo que es el decreto de ley 825, que tiene que ver con el impuesto al valor agregado, ¿ya? La ley del IVA, contenida en ese decreto ley, ¿ya? Nos habla de lo que son las ventas, las compras, o sea, principalmente las compras, ¿ya? Perdón, las ventas, ¿ya? Y acota bien que son los temas. Hay una estructura de la ley, ¿ya? No vamos a entrar mucho en la parte normativa, pero sí en la parte práctica, y la vamos a ir relacionando con la parte legal, ¿ya? Y entonces, lo primero es saber determinar el impuesto del mes, pero a su vez, ¿ya? Está implícito que en toda empresa que desarrolla actividades comerciales, ¿ya? Hay como una especie de ciclo comercial o ciclo de compra-venta, desde que se compra un bien hasta que se vende, ¿ya? La empresa no solamente venden bienes físicos, también venden servicios, ¿ya? Para efectos del taller que tienen, que esta empresa IRL que va a ir en el tiempo, ¿ya? Dijimos que iban a vender solamente productos físicos, ¿ya? Que va a ser una comercialización de diversos productos, que cada uno eligió según su gusto, ¿ya? Entonces, las primeras operaciones que van a tener que realizar tienen relación con el proceso primero de comprar para después vender, ¿ya? Entonces, esas son las operaciones habituales de una empresa. La mayoría de las operaciones de un negocio son relacionadas con el proceso de compra y venta, que es lo que sustentan el negocio, ¿ya? Y relacionado a eso están implícitos impuestos, ¿ya? Y en el proceso de compra-venta está relacionado, o muy directamente relacionado a lo que es el IVA, ¿ya? Entonces, es ahí donde nos vamos a centrar. Vamos a trabajar en un proceso de compra, perdón, de venta, de un ciclo de ustedes van a simular operaciones sobre algunos criterios, ¿ya? Ya. ¿Cómo vamos a ir avanzando en esta unidad? ¿Ya? Vamos a ver primero los elementos conceptuales o algunos marcos que van a ir, marcos regulatorios para el trabajo, ¿ya? Primero vamos a identificar qué es lo que es el ciclo de compra-venta, desde que uno trae mercaderías, ¿ya? O no solamente compra mercaderías, hay una serie de compras que se pueden realizar, que ya lo vamos a ver, ¿ya? El registro de compra y venta, que es un texto, o sea, perdón, es un registro electrónico que hoy día se hace. Hoy día, entre comillas, no es obligatorio, no es obligatorio llevar el libro de compra y venta, ¿ya? No es obligatorio, el Servicio de Impuesto Interno ya no exige, pero para la contabilidad es vital, ¿ya? Para la contabilidad es vital. Entonces, cuando la empresa realiza operaciones de compra y venta, se genera automáticamente. Hoy día todas las operaciones son a través de documentos electrónicos, ¿ya? Los documentos son ahora 100% electrónicos. ¿Todavía está la posibilidad de hacerlo en papel? Sí, pero son excepciones, ¿ya? No todos pueden optar libremente a llevar electrónico o papel. O sea, todos electrónicos. Y las excepciones, bajo autorización del director regional de impuestos internos, pueden llevar emitir documentos aún en papel, ¿ya? Entonces, tenemos dos grupos de operaciones, las compras y las ventas por un lado, ambas relacionadas con impuestos y con documentos en cada una de las partes o etapas, ¿ya? Cuando hablamos del débito fiscal, ya que es
de todas las ventas que realiza la empresa, ¿ya? El débito fiscal es el IVA en esas operaciones. O mejor dicho, el débito fiscal es el IVA que está recargado en las ventas de bienes y servicios, ¿ya? Contablemente ustedes cuando hacen una venta ocupan el IVA débito fiscal, ¿correcto? ¿Cierto? Sí, profe. Y cuando Sí. realizan una compra ocupan el IVA crédito fiscal, ¿ya? Podrían tener contablemente IVA, la cuenta IVA, ¿ya? Se carga por el IVA de las compras, se abona por el IVA de las ventas, en fin. Pero la ley o la norma establece tener en cuentas distintas. El IVA débito fiscal relacionado con el IVA de las ventas y servicios y el IVA crédito fiscal relacionado con el crédito de las compras, el IVA de las compras y servicios, ¿ya? Entonces, el ciclo de compras, las operaciones generan el registro de compra y venta. Cada vez que la empresa emite o recibe un documento electrónico, el registro de compra y venta se va construyendo automáticamente solo. Es digital, ¿ya? Es electrónico, ¿ya? Una empresa A vende a la empresa B, la empresa A genera su registro de venta y la empresa B genera su registro de compra, ¿ya? El mismo documento es un documento de compra para una, pero es un documento de venta para otra, ¿ya? Y en el punto 5, el tema 5, o la parte 5 de este estudio que vamos a llevar, es cuando uno determina el impuesto del mes, cuánto se debe pagar, ¿ya? No sé si lo han visto por ahí alguna asignatura, cuando determino mi débito, mi crédito, y si me da remanente o impuesto a pagar. ¿Lo vieron en alguna asignatura? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Cuál? Registro de operaciones La contables. profe Marisol. O sea, lo están viendo actualmente, ¿cierto? Sí, lo estaba hablando con la profe Marisol. Ya, ok. Entonces, ya, para coordinarme con ella y ver qué están viendo y no duplicar, ¿ya? Pero por lo menos en la parte de gestión, o sea, de la parte de cálculo de registro de impuestos, la idea es conocerlo en el proceso y llegar al formulario 29, ¿ya? Dejarlo, o sea, hoy día el formulario 29 se hace prácticamente solo, ya está la propuesta. Entonces, y también esto quiero dejar una reflexión, o sea, más que una reflexión, es importante tener presente de que no porque todo lo haga electrónicamente la página web de impuestos internos, los que se vayan a dedicar formalmente después a esta parte de la contabilidad o prestar servicios o trabajar en empresas, no es que vaya uno a quedar del lado, no, porque hay muchas actividades adicionales ahora, ¿ya? Hoy día con mucha tecnología, la tecnología debe ser un apoyo, ¿ya? Pero no va a reemplazar un poco la lógica o el razonamiento que uno puede entregar en una empresa. Y un poquito más allá, con el tema de servicio y asesoría. Hay que ya no solamente preocuparse de los impuestos del mes, no registrar las compras, registrar las ventas, preparar el impuesto, estaría todo, no. Hay que ser un poquito más transversal. Hay que ir un poquito más en el servicio que se le entrega a un cliente, hablamos si uno presta servicio en forma independiente, ¿ya? O sea, hay que diferenciarse, hay que ir un poquito más allá, ¿ya? Bien, entonces ahora, si esto lo llevamos o lo relacionamos un poco con lo que es el negocio que ustedes tienen, la empresa que crearon, que es su EIRL, que va a ser la empresa a la cual van a desarrollar operaciones de compra-venta, va a emitir los documentos respectivos que correspondan y va a generar su impuesto mensual. De la manito va a ir llevando la contabilidad que corresponde, ¿ya? Entonces, y esa digitalización del proceso electrónico, o sea, digitalización de la venta, de la compra, es algo que lo vamos a ir llevando en paralelo con la asignatura de informática. Ahí vamos a ver los documentos electrónicos, los procesos, en fin, ¿ya? Entonces, la parte normativa en cálculo registro de impuestos y un poco la parte operativa, ¿ya? Pero la parte digital, 100% de los procesos administrativos de una empresa, específicamente para la parte de impuestos mensuales, la vamos a ir viendo ahí, ¿ya? Así que es un poquito la idea. Esos serían los grandes temas que aborda esto y vamos a ir revisando hoy día un poquito en términos conceptuales. Hasta acá, ¿alguna consulta ya, en esta introducción de lo que viene? No, profe. Ya, espera un poquito que estoy viendo quién se está yendo de la reunión. Oye, qué bueno, esto es súper acusete. Ya. Entonces, ya. Profe, Dime.
Entonces, todos esos, los 5 puntos, eso es lo que vamos a ver dentro de la asignatura, que sea dentro del, Claro, de esta unidad, dentro digamos. del periodo. Claro, o sea, Ya, es ya. que van a ir un proceso de que obviamente no es de un día para otro, vamos a ir gradual, ¿ya? No. Y ¿Ya? van a ir aplicando prácticas, o sea, va a ir una simulación. Cada uno tiene su empresa hoy día, la crearon, ¿cierto? Sí, po. Y sobre esa base vamos a ir, les voy entregando operaciones, en fin, para que vayan construyendo la documentación. La documentación la vamos a trabajar digitalmente en la asignatura de ¿Informática? informática, ¿ya? ¿Ya? Y vamos a ir integrando todo, ¿ya? ¿Ya? Ah, ya, ya. Partiendo de que la informática es transversal, ya que la podemos ocupar para toda la empresa, pero la vamos a orientar específicamente para la parte administrativa, contable y además tributaria, ¿ok? Que sea una, o sea, a pesar de las cosas como están, o sea, esto es re interesante porque estoy haciendo los ajustes para que converjan las dos cosas y no se vean como separadas, ¿ya? Sí, po. Y eso es lo bueno. Y interesante también. No, sí, de eso un poco. O sea, para mí esto hoy día pesa lo fome que es, pero me ha hecho también un poquito hacer ajuste a la forma de entregar. Así que creo que vamos a salir todo enriquecido con esto. Ya. Sí, po. Entonces, ¿por qué Gracias, no? profe. ¿Ah? ¿Cómo? Gracias, le decía yo. Ah, no, está bien. Gracias a usted también por también un poco también se agradece a usted por la tolerancia, porque todo esto no significa ajuste. Yo partí como avión también al principio, pero bueno, también he tenido que hacer ajustes. Vamos, démosle nomás. ¿Ya? Bien, en el ciclo de venta, que es como el primer tema que estaba propuesto, ya hay que tener clara que hay algunas cositas que tener presente. Primero, saber que estamos cuando hablamos de una compra, cuando hablamos de una venta, y tener claro que son las normas sobre emisión de documentos. ¿Ya? Sabemos que la compra es cuando uno adquiere bienes o servicios de un tercero. ¿Ya? O sea, siempre pensemos en que yo soy empresa, cuando yo adquiero productos es porque estoy comprando. Si los míos los entrego y cobro por ellos, estoy vendiendo. ¿Ya? Y tener claro que en las normas sobre emisión de documentos, acá hay que diferenciar, ya que ahora lo estoy revisando, hay que diferenciar cuando se habla de un documento obligatorio, ¿ya? Y un documento no obligatorio o interno, ¿ya? Cuando hablamos de un documento obligatorio relacionado con el proceso de compra-venta, no nos vamos a ir a otro lado, ¿ya? Por ejemplo, si en el proceso, en el ciclo de compra-venta, siempre habitualmente se parte con una cotización, ¿ya? O sea, yo quiero comprar, ustedes quieren comprar, ¿ya? Lo lógico es hacer una cotización para conocer precios y condiciones de los productos o servicios que uno va a comprar de otras empresas. No llegar y comprar al negocio que me queda más cerca, porque a lo mejor, claro, me queda cerca, pero no es el económicamente mejor o el más conveniente. Entonces, el proceso de cotización en toda empresa, ¿ya? Implica a lo menos solicitar cotizaciones a 3 empresas del producto o servicio que queremos comprar, ¿ya? Esa cotización, ese documento, ¿ya? No es un documento obligatorio, ¿ya? O legal, ¿ya? O que tenga, que sea obligatorio emitirlo, o que la ley me imponga hacerlo, ¿ya? Es un documento interno, ¿ya? Entonces hay que diferenciar cuando es un documento interno o no obligatorio y cuando es un documento obligatorio. Y el obligatorio puede ser interno o externo, y ahí no importa la clasificación. Pero cuando es obligatorio es porque una norma legal me obliga a hacerlo, ¿ya? Entonces, la cotización, la orden de compra, son documentos que no son obligatorios emitirlos, pero sí tienen un respaldo, ¿ya? O sirven para el proceso administrativo interno, ¿ya? Para dar un orden a todo lo que se hace, ¿ya? La orden de compra ya válidamente emitida también es un respaldo legal para cualquier eventualidad. Si una empresa no quiere pagar, si hay algún reclamo sobre lo que se compró, si hay diferencias, en fin, ¿ya? Entonces hay que tener claro cuáles son los documentos obligatorios y cuáles son los documentos no obligatorios, que serían los que pueden ser de uso interno o externo, ¿ya? Internamente la empresa puede implementar todos los documentos que quiera hacer para sus procesos de control o procesos internos, ¿ya? Pero hay algunos que obligatoriamente sí tienen que hacerlo sí o sí, ¿ya? Que principalmente los que son relacionados con la venta.
una factura, una guía de despacho, una nota de débito, una nota de crédito, una boleta, todos esos documentos que puedan ser exentos a efectos de IVA, en fin, ¿ya? Y ahí es donde tienen impacto lo que son las normas sobre emisión de documentos, ¿ya? Emitir una factura no es llegar y hacerla, ¿ya? Hoy día, más aún que no es 100%, ya no es 100% digital, hay que seguir algunos protocolos, ¿ya? Y con respecto a eso, ¿ya? Bueno, eso en general. Ciclo de compras en una empresa que nos va a convocar para tener la claridad de qué documentos voy a emitir, qué documentos debería recibir, ¿ya? Y qué documentos alternativamente puedo hacer o no hacer cuando hablamos de documentos que son internos o no obligatorios. ¿Ya? ¿Seguimos avanzando o consultas? ¿Avanzamos? Profe, los documentos que no son obligatorios, obviamente no están timbrados por el Servicio de Impuesto Interno. No, ni siquiera claro, correcto, o sea, no van a ser timbrados, no es obligatorio timbrarlos y tampoco aunque voluntariamente los quiera timbrar, no se los van a timbrar porque no generan control, o sea, no soportan o no son la base para calcular impuestos. ¿Ya? Ya, gracias. Hablamos de documentos y registros. Los documentos, factura, guía de despacho, nota de débito, nota de crédito, y registros son todo lo que sean principalmente la característica del libro. El libro de compra, de venta, los libros auxiliares, los principales, los mayores, como sea. ¿Ya? Los mayores auxiliares no necesariamente son tributarios. ¿Ya? Ok. ¿Ya? En el proceso de compras, ¿ya? Uno puede decir que compra de todo. La empresa puede comprar de todo necesario para el desarrollo de sus actividades u operaciones, ¿ya? Entonces, en este aspecto, es bueno clasificar las compras, porque esta clasificación de las compras que hace una empresa, la vamos a hacer porque si yo puedo comprar mercadería perecible, no perecible, mercadería nacional, mercadería local, en fin. Eso internamente lo puede hacer, puedes diferenciar el tipo de compra. Contablemente también lo puede hacer. Pero para efectos del impuesto mensual hay que tener claro este tipo de compras. Primero las de mercadería, ¿ya? Las que se conocen, o sea, en el fondo la de mercadería se entiende como aquel producto que se compra con el ánimo de venderlo, ¿ya? Eso es mercadería en general. Que para cada uno de los negocios puede ser en los que, por ejemplo, tienen ferretería, sería material de construcción, por ejemplo, aquella persona que puso un negocio de artículos computacionales, bueno, todo lo que son computadores, notebooks, que tiene que ver con mercadería, insumos, por ejemplo, ¿ya? Tintas, papeles, en fin. Pero, Profe, una consulta. dígame. Pero ¿y qué pasa si una persona, por ejemplo, tiene una empresa de computadores, como dijo usted? ¿Ya? Pero aparte necesita computadores para su funcionario. ¿Cómo los diferencia? Bien, ahí está. Por ejemplo, pueden una pregunta. Si yo compro, aquí voy a poner, a ver, no lo voy a responder, voy a poner otro ejemplo. Una empresa automotriz que se dedica a la compra y venta de vehículos, ¿ya? Compra 10 camionetas, ¿ya? Y esas 10 camionetas decide dejar 2 camionetas para el uso de la administración del negocio, para las ventas, la parte administrativa, lo que sea. Y las otras 8 camionetas las deja disponibles para la venta. Tenemos entonces 8 vehículos comprados para venderlos. Y esos serían vehículos que corresponderían a qué parte? Mercaderías, ¿cierto? Sí, mercadería. Y las otras 2 que se compran para usarlos y no venderlos corresponderían a lo que se llama activo fijo. ¿Ya? La compra puede ir en la misma factura, pero contablemente, ¿ya? O internamente tengo que hacer la diferenciación. ¿Qué compré para vender y qué compré para usarlo? Y qué compré abiertamente lo que es para un gasto. ¿Ya? Entonces, en el caso de los computadores, el hecho de comprar computadores para la venta significaría mercaderías. ¿Ya? Que podría llamarlo incluso equipos computacionales y no ponerle mercadería. Puede ponerle tranquilamente. ¿Ya? Los equipos computacionales contablemente en las cuentas aparecen como activos fijos. Pero si para mí son ventas, yo podría ponerle, o sea, son para la venta, podría ponerle equipos computacionales para la venta, ¿ya? Y equipos computacionales para uso del negocio, ¿ya? Y contablemente a lo mejor para controlar mejor. Pero uno va a tener la característica que es
mercaderías y lo otro va a tener la característica que es un activo fijo. Y no sé si aclaré la consulta ahí. Sí, profe, gracias. Ok, ¿ya? Entonces, y eso se va a dar siempre, y es válida, muy válida la pregunta, porque para cualquiera, ¿ya? Si yo arriendo, si mi servicio o mi negocio o actividad principal es arriendo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo compro 10 computadores para arrendarlo? Esos computadores, ¿qué serían? ¿Mercaderías o activo fijo? Activo. Activo ¿Ah? fijo. Activo fijo, correcto, porque no, mi ánimo no es venderlo, sino que generar un beneficio por el arriendo de eso que es mío. No se va a transferir la propiedad, ¿ya? Pasan a ser un activo fijo. No es mercaderías porque no están con ese ánimo de vender. Importante el criterio, ¿ya? ¿Ya? En todo caso, eso es un poquito la idea. Bueno, ¿y cuáles son los gastos que se podrían estar comprando? Los gastos habituales, ¿ya? Para uso de funcionamiento de negocio. La energía, la agua, la luz, la conectividad, llámese el internet, en fin, quizás hasta las colaciones o almuerzos que la empresa pague para los trabajadores. Entonces, eso es un poco el criterio, ¿ya? Profe, Dígame. ¿Sí? Escuché una consulta, o sea, un profe, ¿no? profe, ¿Ya? Dígame. Tamara, ¿cierto? profe, ¿me puede explicar de nuevo lo que no? ¿Qué le pasó? Sí, La vi que salió, ¿qué le pasó? es que ¿Cómo? se me queda pegado y no alcanza a escuchar lo que me dijo, o sea, lo que dijo en delante. Sobre qué cosa, ¿dónde quedó cortadita? O sea, ¿dónde se cortó? Empezando las compras. Ah, ya, bueno, se lo voy a resumir rápidamente, a pesar que va a quedar la clase grabada, ya, o sea, ya es automática la grabación y voy a ver dónde está el link para compartirlo al tiro después de que yo cierre, ¿ok? Pero cuando hablamos de compra, principalmente, ya, que el proceso de compra en sí es comprar todo lo que la empresa necesita para funcionar y desarrollar su actividad comercial. Que usted las puede clasificar como empresa internamente en compras de mercadería no perecible, perecible, compras de productos de tocador, en fin, como quiera. Pero el criterio que necesitamos para la determinación de los impuestos es que diferenciar en que cuándo es una compra de mercadería. Y eso va a ser cuando yo compro para vender, ¿ya? Cuando es un gasto, cuando yo compro o pago un servicio, ¿ya? O obtengo algún bien que no es necesariamente para venderlo, sino que es para el apoyo de la actividad del negocio. Por ejemplo, la energía, la luz, el agua, todo eso. Y a lo mejor si estoy dedicado, ¿qué puedo estar comprando como gasto? A lo mejor las hojas de impresión, las tintas, los lápices para el uso administrativo, y esos son gastos, ¿ya? Y los servicios, que también, bueno, el servicio generalmente es un gasto, ¿ya? Principalmente va a ser otra diferencia, ¿ya? Y el activo fijo es cuando se compra todo lo que es bien físico principalmente, con el ánimo de usarlo y no venderlo, ¿ya? Ahí puedo comprar una estantería o hacerla. El activo fijo puede ser comprado o fabricado por la misma empresa, ¿ok? Eso sería el criterio más o menos general, ¿ya? Entonces, eso es importante, esa clasificación en ese tipo de operaciones cuando se van desarrollando, ¿ya? O sea, en las compras, tener claro cuál va a ser el destino de la compra. Y lo otro es que para efectos del IVA crédito fiscal, la compra tiene que ser como requisito que la compra sea con qué documento. ¿Cuál es el documento que debe existir si yo compro como factura para poder ocupar ese IVA como crédito fiscal? Es que la compra sea con factura, ¿ya? No existe otro documento que nos pueda servir para eso. En el caso de las importaciones, sí hay otros, pero entremos primero a lo común, ¿ya? A lo habitual. ¿Ya? Ya. Vamos a continuar. En el caso de las ventas, aquí no hay una gran separación internamente que podría hacer la empresa. O sea, podría ser a lo mejor que la empresa separe internamente ventas de los productos físicos, venta de los servicios, ¿ya? Porque igual vender un producto o servicio es igual a una venta para efectos tributarios, ¿ya? Para efectos del impuesto mensual, ¿ya?
Entonces, cuando hablamos de ventas, ¿ya? Tenemos que ir discriminando si estas son afectas, ¿ya? Es decir, que están a las cuales por norma legal se les debe agregar o aplicar el IVA, ¿ya? Y en este caso, la comercialización de productos generalmente está afecta a IVA, ¿ya? Hay operaciones que no están afectas a IVA, que se conocen como operaciones exentas, ¿ya? Dentro de las operaciones exentas más comunes que establece la ley, ¿ya? Y esto está contenido, si no me equivoco, en números, porque no soy de aprenderme la ley, ¿ya? En el decreto 825, en el artículo número 12, que habla de las operaciones exentas, ¿ya? Y las operaciones exentas, en el fondo, son aquellas operaciones que la ley libera de aplicar el IVA, ¿ya? O en las cuales no es obligación aplicar el IVA. O mejor dicho, no se aplica el IVA, ¿ya? Y son bien comunes, por ejemplo, ¿qué servicio está exento de IVA? ¿Ya? Por ejemplo, estás exento los servicios de educación, ¿ya? Ahí, aunque se emite una boleta o una factura, está exento de IVA. Está exento de IVA también, a ver, voy a tener un poquito. Hay una actividad que es el transporte, ¿ya? El transporte de carga, ¿ya? Que significa tener un vehículo y trasladar mercaderías, bienes o cualquier otro tipo de cosa, que hacer el transporte, los famosos fletes que le llaman, ¿ya? Pero suena más bonito el transporte de carga. El transporte de carga está afecto a IVA, ¿ya? Y el transporte de pasajeros está exento de IVA, ¿ya? Entonces, igual la empresa puede vender, ¿ya? O realizar operaciones afecta a IVA, y a su vez también puede estar comprando o recibiendo servicios y productos exentos de IVA, ¿ya? Por ejemplo, también está normado de que una empresa que vende vehículos, una automotriz, sabemos que las automotrices venden vehículos nuevos y vehículos usados, ¿ya? Los vehículos nuevos está afecto a IVA, los vehículos usados está exento de IVA, ¿ya? Pero sí está afecto al impuesto, que es a la transferencia, pero que no es al valor agregado, ¿ya? Entonces, hay unos resúmenes que lo voy a dejar disponibles, los voy a preparar para que, o sea, primero, identificar claramente qué tipo de operación una empresa está realizando, ¿ya? Me va a decir si la empresa es afecta, perdón, si la operación es afecta o exenta, y me va a decir qué tipo de documento debo emitir, ¿ya? Y entonces, generalmente... Profe, Sí. ¿y por qué se exentan? O sea, cuando se habla de operaciones exentas de IVA, es porque la ley establece explícitamente que esas operaciones van a quedar liberadas de aplicar el IVA, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como le decía, si yo o usted se dedica al transporte de pasajeros, no tiene que aplicar el IVA, ¿ya? Porque esa es una actividad que está liberada de aplicar el IVA, ¿ya? Entonces, ante eso, ¿ya? Ante eso, en esas operaciones no va a haber IVA, no va a existir IVA débito ni tampoco IVA crédito, ¿ya? Ahora, no, esa es la respuesta, no sé si le queda claro, Tamara. Sí, profe. Ya, ok. Entonces, una empresa, ¿ya? Aquí voy a hacer un comentario general, una empresa puede desarrollar actividades exentas y afectas, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner el colegio o la actividad de educación. La mensualidad que se paga está exenta de IVA, ¿ya? Pero si ustedes a lo mejor compran una agenda, ¿ya? O compran uniformes, ¿ya? En ese caso, eso es una actividad afecta, ¿ya? Entonces, una empresa puede desarrollar actividades exentas o afectas. Una empresa de transporte puede desarrollar el transporte de carga, que estaría afecto, y el transporte de pasajeros, que estaría exento, ¿ya? Entonces, pero ahí se va a producir un lío o algo que no es conveniente que se genere, ¿ya? En que tengo que controlar un IVA o determinar un IVA, crédito fiscal y un débito fiscal de las operaciones afectas y de las operaciones exentas, ¿ya? Por ejemplo, también la educación en sí es exento, ya la ley lo establece así, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
centro de capacitación, que obviamente su producto o servicio que entrega es capacitación, ese servicio está exento de IVA. Pero ese centro de capacitación, a su vez, compra productos y servicios para poder entregar la actividad que desarrolla. Entonces puede estar comprando, no sé, materiales, algunos servicios que están afectos a IVA, ¿ya? Pero esa empresa, por ser una empresa exenta en la actividad que desarrolla, no puede ocupar el crédito fiscal, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si la empresa no tiene débitos fiscales o impuestos a las ventas, producto que desarrolla todas sus actividades exentas, no puede ocupar el IVA de las compras, ¿ya? Se transforma en un mayor valor del costo de lo que se compró, ¿ya? No sé si me explico ahí. ¿Ah? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, profe, sí se entiende. Ya, bien, Entiendo. gracias. Entonces, bueno, de hecho, no es una complicación o no es una particularidad que vamos a poner en el taller que estamos haciendo, en esta empresa que vamos a ir llevando durante el tiempo. Todos van a comprar afecto y van a vender afecto, ¿ya? Después vamos a ir viendo casos puntuales de qué pasa si una empresa desarrolla actividad afecta y exenta. Por ejemplo, le decía, una empresa de transporte puede desarrollar las dos, afecta y exenta, pero hay todo no voy a hablar de un lío, sino que hay que tener un dominio técnico de cómo distribuir ese IVA, de que se compra. Ah, ya. Por ejemplo, compramos combustible. ¿Para qué será? ¿Para los vehículos de carga o para los vehículos de transporte? Entonces hay que ir proporcionando, distribuyendo. Entonces es un bonito lío, un bonito lío técnico. Pero las empresas lo solucionan, ¿ya? O lo han solucionado de la siguiente forma. Cualquier empresa de transporte que conozcamos hoy día de buses. Por ejemplo, vamos a tener Turbus, transporte de pasajeros, y Turbus Cargo, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Mejor separaron las actividades, una empresa, una razón social, o un RUT distinto, una empresa distinta para el transporte de carga y otra distinta para el transporte de pasajeros. Entonces, ahí se evitan este control de... O sea, si el gasto lo va a incurrir, lo va a realizar la empresa, el área de transporte pasajero, se le factura el transporte pasajero y ahí no ocupan el IVA. Entonces, ahí se evita en esa división. Por eso es que la mayoría de empresas de buses tienen separado el servicio de transporte pasajero con respecto al transporte de carga. Ya, sí, ahí lo pueden chequear. Todas las empresas tienen separado porque es más conveniente, ¿ya? Es más sano también. Y por otro tema que tiene que ver con la tributación de renta, que lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, las ventas, que pueden ser de ventas de bienes o servicios, ¿ya? Pueden ser en la empresa afectas o exentas, y otras que podemos conocer, que obviamente no van a ser las más comunes, ¿ya? Van a ser aquellas ventas que le podemos llamar como no habituales, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué va a ser una venta no habitual? Aquella transferencia de bienes o servicios que hace una empresa que no están dentro de su giro principal, ¿ya? Una empresa, por ejemplo, si tienen una empresa que comercializa artículos de construcción, las ventas habituales tienen que ver con eso. Pero un día a lo mejor decide, va a renovar toda la sala de venta y vende las estanterías antiguas, ¿ya? Las vende. Entonces, esa sería una venta no habitual, porque las estanterías, que lo que eran o que son, serían un activo fijo dentro de los muebles, ¿ya? Entonces, ahí sería una venta no habitual, ¿ya? Y hay que ahí discriminar o revisar si procede o no aplicar el IVA. De las ventas no habituales, hay que estudiarlas para ver si se aplica o no se aplica el IVA, ¿ya? Pero eso ya es complemento más técnico, que lo vamos a ver más adelante. Para lo general, no vamos a poner operaciones no habituales, ¿ya? La vamos a ir estudiando de forma un poquito más parcelada, ¿ya? Entonces ahí pasamos a ya damos por visto un poco con las ventas, que pueden ser ventas afectas o ventas exentas. Y relacionados con esto también, ¿ya? Cuando hablamos sobre la norma o emisión de documentos, ¿ya? Esta parte se refiere a que
cuando se está obligado a emitir un documento por la operación que se realiza. Nosotros vamos a hablar como empresa, o ustedes dentro de su empresa, hay que pensar que los documentos que emiten son aquellos que siempre van a estar normados, ¿ya? Porque en el proceso de compra y venta tenemos el vendedor y el comprador. El que tiene la obligación de emitir el documento en una venta es el vendedor. El comprador lo recibe, ¿ya? Entonces, ahí vamos a hacer una diferencia entre el documento recibido y el documento emitido, ¿ya? Todos los documentos emitidos es porque generalmente están relacionados con el IVA de las ventas, ¿ya? Quien se dedica a la venta o a la empresa que vende deberá emitir una factura, una nota de débito, una nota de crédito o una boleta. Me faltó agregar ahí la guía de despacho, que está dentro de los documentos que deben ser timbrados, que no necesariamente signifiquen una venta, pero deben también emitirse, ¿ya? Hay normas con respecto a la emisión de la guía de despacho, ¿ya? Obviamente que estas facturas, nota de débito y nota de crédito y boletas, también pueden subdividirse en factura exenta, nota de débito exentas, nota de crédito exentas, ¿ya? Al fin y al cabo, esos documentos son de carácter obligatorios, ¿ya? Y también su emisión también es de modo electrónico, ¿ya? Profe, una pregunta, ¿la guía de despacho qué es? Bueno, la guía de despacho es un documento que tiene como finalidad, es de carácter, o sea, obligatorio y optativo en algunos casos, ¿ya? Pero que en el fondo no genera IVA débito fiscal, salvo que se transforme en una venta. Porque la ley establece que este documento debe emitirse cuando la empresa, ¿ya? Desarrolle algunas actividades o situaciones que se puedan presentar. Por ejemplo, cuando decide postergar la facturación, ¿ya? Es decir, generalmente las panaderías entregan el pan a los locales, a los almacenes, a la roticería, no sé, ¿ya? Diariamente se lo van entregando con guía de despacho generalmente, ¿ya? Entonces, ahí lo que se está haciendo es posponer la facturación al final del mes o dentro de los 5 días primero del mes siguiente y se hace una sola factura por todas esas guías, ¿ya? Entonces, la obligatoriedad de emitir una guía de despacho es cuando se trasladen bienes, ¿ya? De un lugar a otro, ¿ya? Independiente que sea venta o que no constituya venta. Por ejemplo, si constituye venta es porque esa guía de despacho después se va a transformar en una factura, ¿ya? Se va a facturar, ¿ya? Porque a lo mejor el proceso de la empresa que vende factura posterior al envío. Entonces, pero el traslado de esos bienes desde el cliente a quien compró deben ir acompañados a los bienes a lo menos con una guía de despacho, ¿ya? Entonces, cuando uno se emite una guía de despacho hay que tener claro si la guía de despacho es facturable o no facturable, ¿ya? Cuando hablamos de facturable es porque es una guía que se emite y que va a terminar en parte de una venta y que no se factura el tiro, se va a facturar los días después o se opta por postergar la facturación. Y una guía que no es venta puede ser aquella guía que a lo mejor, no sé, por dentro de los supermercados que están en la ciudad, que de una sucursal a otra se trasladen mercaderías para que, o desde las bodegas centrales se lleve mercaderías a las distintas salas de venta de la ciudad. Y eso no es una venta. Eso solamente es traslado de mercadería. Entonces, también está la obligación de hacerlo con una guía, ¿ya? Pero cuando se factura hay que poner la mención ahí. No constituye venta, solo traslado de mercadería, ¿ya? No sé si le expliqué bien ahí, aclaro la duda. No, sí me quedó muy claro, profesor. Muchas gracias. Ya, vale. Entonces, primero hay que tener claro los documentos que se emiten en la venta o a los cuales uno está obligado a emitirlos, porque sabiendo si son documentos de la compra, son documentos que voy a recibir, y si son documentos de ventas, como empresa estamos obligados a emitirlos, dependiendo del tipo de operación. A veces se da que dice, cuando uno va a comprar, ¿quiere boleto o factura? ¿Le ha pasado? En algunos locales o en alguna empresa, generalmente las tiendas grandes, no, factura, ok, y hay que todo un protocolo, presentar el RUT, en fin, todo eso. Pero si es boleta, no hay
ahí, bueno, me quedé en esa parte porque en función de eso, ya, vamos a, la idea hoy día en esto es tener claro que vamos a iniciar el trabajo en operaciones de compra y de venta. Entonces, después de esto, les voy a actualizar las actividades pendientes. Entonces, van a tener que pensar en hacer una serie de operaciones de compra-venta ficticias, ¿ya? Ahí, si alguien quiere trabajar, crear grupos de trabajo, cuatro o cinco empresas, para que se coticen, se hagan todo el proceso, lo pueden hacer, ¿ya? Y cuando si alguien quiere hacerlo en grupo, me lo informa, ¿ya? Entonces ustedes se van intercambiando la documentación a través de sus correos y lo van a hacer con copia a mí. Estoy aterrizando la idea ahora de acuerdo a lo que me consultaron, ¿ya? La persona que no quiera hacerlo en grupo lo puede hacer sola, no va a haber, no voy a obligar a una forma de trabajar, voy a dejar las opciones, ¿ya? La persona que trabaje sola, obviamente le voy a poner un mínimo de operaciones que deba presentar, ¿ya? Y los que trabajen en grupos, 4 o 5, ¿ya? También vamos a poner algunas, ¿cómo se llama? Alguna normativa, ¿ya? Para eso. Entonces, la idea es que empiecen con el proceso de cotizaciones, en fin, después se genere la orden de compra, es todo el ciclo formal. Independiente que vamos a poner en la práctica, de repente, bueno, o sea, hay empresas, las empresas cuando son pequeñitas, a lo mejor si tienen necesidad no emiten la orden de compra, pagan el tiro, ¿ya? O sea, pues si uno va a comprar el contado no es necesario tener la orden de compra, ¿ya? Generalmente eso es para el respaldo cuando las operaciones son a crédito, se pagan en condiciones contractuales distintas al contado, ¿ya? Así que, entonces, ¿cuál es la idea ahora? Entendiendo que el ciclo comercial que la empresa desarrolla va a significar ¿qué cosa? Va a significar que se generen operaciones de compra, operaciones de venta, exista documentación relacionada con este proceso, ¿ya? Y eso lleve a determinar el libro de compra, el libro de venta, el registro de compra y registro de venta, ¿ya? Entonces, acotando, cerrando un poco, la parte digital de esto, la parte electrónica, como proceso administrativo en la emisión de documentos y todo eso, la vamos a ver en la asignatura de informática, que obviamente la vamos a integrar. O sea, toda la parte digital de documentos, registro electrónico, lo vemos en informática. Y la parte de aplicación, la parte tributaria, la formal, ya la vemos en cálculo registro de impuestos, ¿ya? Igual vamos a integrar todo, porque al fin y al cabo, como les digo, todo es transversal, ¿ya? La tecnología es transversal en una empresa. Y así que con esto damos inicio a la parte ya de operaciones comerciales que deban realizar con su empresa, entre ustedes o individualmente, en forma ficticia con algunas operaciones, para llegar a, ¿ya?, registrar su compra, registrar sus ventas, preparar sus impuestos mensuales, llevar la información a la contabilidad, emitir documentos, ¿ya?, entre comillas, suponiendo que estamos trabajando con documentación electrónica. Es más, ¿saben qué pueden hacer? A ver, lo voy a revisar. Lo que pasa es que hay unas empresas que proveen servicio gratuito para la emisión de documentos, pero no se puede terminar el ciclo porque ya en la emisión real quedan detenidos. Bien, pero por ahí mañana lo vamos a ver, algunos sitios, cómo conocer algunos sitios que prestan el servicio de facturación electrónica. Vamos a ver un poquito lo que es factura electrónica mañana y documentos electrónicos para ir ya avanzando en paralelo con lo que es lo que les voy a proponer ya como actividad para esta unidad de impuestos mensuales. Profe, Dígame. ¿y cuándo hay que mandarle eso del curso que teníamos que hacer en el Servicio de Impuesto Interno? No la conté, era lo de facturación electrónica, ¿ya? Sí, por eso mismo le preguntaba. Sí, no lo planifiqué. Lo voy a planificar, organizar y lo voy a dejar publicado. Pero eso le va a dar unas 2 semanas para por la asignatura, pero y en función de eso también va a servir, ¿ya? Entonces, vamos a dejar acá lo que es el curso de facturación, ¿ya? Y mañana lo que sería la parte informática para abordar el tema de todo lo que es documentación electrónica, registro y compra y venta, ¿ya? Ya, entonces,
después de la clase, que terminemos, si tienen alguna consulta, alguna cosa, lo dejamos hasta acá, y más tarde voy a hacer la actualización. Voy a ver dónde queda la clase grabada para dejarla disponible y puedan volverla a revisar, y consultas, el chat del grupo, o sea, el WhatsApp del grupo, o mi WhatsApp personal, que profesor que tengo, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Algo? ¿Alguna consulta que quieran que aborde? ¿No? No, profe. Ya, háganmelo saber, porque si no pienso que es problema de conectividad y me preocupo, me asusto. Ya. Bien, muchachos, si no hay alguna consulta, lo dejamos hasta acá. ¿Ya? Y mañana ya entramos a la parte digital de los procesos administrativos, principalmente en el proceso de compra y de venta. ¿Ya? Ya, muchachos, Ya, profe. quedan en libertad de acción, pueden salir Ya, a profe. que estén bien, cuídense. Voy a ir a almorzar. Ya, profe, chao. Chao, profe, Chao, que estén cuídense. bien. Chao, profe, se cuida. Chao, Sí, profe. igual. Chao, chao. Oye, ¿cómo estuvo la transmisión? ¿Mejor que anteriores? Sí, profe. Ya, profe. Excelente, ya. Ya, yo no voy a cerrar todavía porque voy a, ¿cómo se llama? A pasar lista, así que pueden ir saliendo igual porque es en función del chat que quedó registrado acá. ¿Mm? Profe, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Hoy va a subir ese material que acaba de proyectar? Sí, no, yo estoy tomando ese ritmo, hago la clase, todo eso, y después lo subo al ratito durante el día, o sea, que quede disponible al tiro, me estoy organizando. ¿Mm? Ya, profe. Gracias. Ok,